Amigos de Contraataque, regresamos con nuestro invitado. El día de hoy nos estamos refiriendo al doctor Vladimir Cerrón, que ayer ya presentó su partido político nacional, Perú Libre, y ha generado demasiada expectativa, y la expectativa natural que ha generado es producto de que todo lo que había, vamos a llamarle en el sector de la llamada izquierda, prácticamente no le ofrecía alternativas al país. Y entonces lo que hoy día nosotros estamos mirando con esta opción es que justamente ha causado pues resquemor en todos los ciudadanos del Perú. Por eso es que estamos tratando de expurgar un poco al ideario de Perú Libre, con la finalidad de que la opinión pública conozca temas centrales que van a ser los temas que van a definir la campaña. Por ejemplo, uno de los temas que habíamos tocado y hemos dicho, el tema de los derechos humanos. Nosotros en la Constitución están consagrados los derechos fundamentales, que consagra esos derechos para todos, policías, militares, ciudadanos del Ande, del sur, de la sierra, de la selva. Sin embargo, en este país, a partir del año 2000 se ha hecho un gran negocio. De repente aparecieron unos árbitros y esos árbitros se pusieron al centro y dijeron, acá los que se levantaron en armas y en este lado los locos que en una noche de Halloween salieron a matar gente. Eso debe acabar, y debe acabar obviamente desde una perspectiva digamos programada, como se han hecho en Ruanda, se han hecho en Uruguay, se han hecho en Guatemala. Hay procesos por todos lados y hoy día se está haciendo en Colombia. Desde esa perspectiva, Vladimir, ¿cuál es tu punto de vista y cómo enfrentarías este tema para llegar en mejores condiciones al bicentenario de la independencia del Perú? Bueno, en el tema de derechos humanos, un tema bastante sensible, bastante polémico, no solamente en el país, sino en el mundo, debemos abordarlo con mucha madurez y con mucha serenidad. En el Perú, lamentablemente, hemos pasado un proceso bastante violento, el cual ha tocado directa o indirectamente a todas las familias y a todos los sectores y a todas las clases del país. Yo creo que el Perú debe superar, tras aprender las lecciones de esos sucesos, a superar esos complejos o esas heridas que han sucedido para que no vuelvan a suceder. Y para que no vuelva a suceder requiere pues un conocimiento, requiere una memoria del cual nosotros saquemos lecciones para evitar ese tipo de actitudes que se dieron anteriormente. Y es por eso que nosotros en el gobierno regional de Junín, cuando estuvo a mi cargo, se hizo el primer y el único lugar de la memoria que funciona en todo el Perú. Y se hizo con el fin de que nuestras nuevas generaciones conozcan los sucesos, las reales causales que llevaron a eso, las consecuencias que se dieron, y no solamente eso, sino no solamente a dar un recuento, sino a dar la esperanza del mañana, que debe evitarse casualmente que se repita. Recuerdo mucho las palabras del general Eisenhower, luego fue presidente de Estados Unidos, que él fotografió todos los hechos de la Segunda Guerra Mundial y fue criticado porque hacía exposiciones de la misma en su país. Y le dijeron, general, pero usted ¿por qué fotografía estas cosas? ¿Por qué las expone? ¿Por qué constantemente está haciendo recordar? Y Eisenhower les dijo una gran verdad que quedó en la historia. Dijo, esto lo hago para que ningún idiota diga más tarde que esto no existió. Y sobre eso tenemos que hacer el nuevo porvenir de la patria y del mundo. Muy bien. Efectivamente eso es lo que nosotros también abogamos, de que exista la reconciliación con justicia, con memoria, y que luego se dé pues pase o apertura a una nueva esperanza en el país, no buena, sobre los hechos malos que sucedieron. Mira, ahí hay un tema que has mencionado, ¿no? Que dijo justamente recogiendo la palabra de Eisenhower, para que ningún idiota, pero en este país un grupo de idiotas se reunieron y armaron su propia verdad. Y cuando nosotros decimos, ¿qué es la verdad? Entramos ya al campo filosófico y decimos, la verdad es aquello que es cierto, que es real. Pero en este país lo real no existe. Lo real fue armado de tal suerte que solamente hemos conocido un espacio de la verdad. Yo participo y particularizo en el tema, Vladimir, en cuanto se refiere a la revisión de la verdad histórica, porque en este país nos han contado la verdad de diferentes maneras. Uno va a un
asentamiento humano y le cuentan una verdad. Uno va a un sector de la Universidad San Marcos, hay otra verdad. Va a la Católica, hay otra verdad. Va a la Cantuto, otra verdad. Va a la Uni, hay otra verdad. Y eso no puede ser. Si lo que ha ocurrido en este país es algo que lo hemos vivido los peruanos, pero no la podemos contar desde el ángulo que obedece a nuestros intereses económicos. Por eso que recojo la parte que dice que hacer abstracción hasta de nuestros propios intereses. Y te menciono, Vladimir, permíteme decirte esto porque sé que tu padre fue asesinado por elementos del movimiento Rodrigo Franco. Y nosotros, en realidad, hacemos, digamos, de eso una experiencia para nosotros dolorosa, pero a la vez que lo diga alguien que es víctima, como también la decimos nosotros que hemos sido víctimas en cuanto a nuestros camaradas de armas y en cuanto también a las emboscadas que hemos sufrido. Entonces todos esos momentos ya pasaron, señores, se acabó la guerra, todo lo demás es cuestión nuestra y el mejor ejemplo lo está dando, en este caso, Colombia y los miembros de la guerrilla de la FARC. Sobre el particular, ¿qué es tu punto de vista en cuanto a la línea internacional en esa materia? Bueno, me parece muy bien que en los países se pueda llegar pues a políticas de paz, porque eso trae el desarrollo y el bienestar. Nosotros también, los que estamos en el sector de la izquierda, muchas veces nos tratan de tildar de violentistas, de sectarios. No, el socialismo analizado en su esencia también es amante de la paz. Y la paz es la que puede garantizar el bienestar integral de toda la humanidad. Si no hay paz, no va a haber desarrollo, no va a haber convivencia y lógicamente va a existir una guerra fratricida como el que existió. Y también no hay que olvidar, general, de que de esta guerra fratricida que se dio en el Perú, hubo un sector que se benefició inclusive económicamente. Así es. Y esa parte no se ha estudiado en la historia del Perú. Hay quienes promovían la misma voladura de rieles, de rieles sobre todo, para que sus empresas tuvieran el monopolio del transporte. Y así ocurrió, ese es un ejemplo mínimo que nosotros pudimos detectar en Junín, pero así existía a todo nivel y a todo rubro. Entonces, ese es un sector, por ejemplo, que ha vivido de eso y ha usufructuado del dolor y la guerra fratricida que se dio. Mire, un paréntesis ahí, mi estimado Vladimir. Año 1991 era comandante de unas tropas en la parte altoandina y en una de las minas, y lo menciono con nombre porque aquí hay que decir las cosas como ha ocurrido, Orcopampa. Nos decía el superintendente que no nos fuéramos en ese momento, que nos detengamos porque ya era tarde y el tema era falso. Minutos antes habían salido la logística de un grupo de senderistas que llevaban dinamita, ropa, medicina, alimentación hacia donde terminaba la carretera para que a través de llamas fueran desplazadas hacia Oyolo. ¿Y quién era los dueños de Orcopampa? Nada más y nada menos que el padre del canciller de la República, Tudela. O sea, nosotros, los combatientes, estábamos ahí para que estos hijos de puta, disculpen ustedes, trafiquen con el dolor de los soldados que en ese momento estábamos creyendo que hacíamos patria, y estos señores los alimentaban dándole la logística para que maten a los soldados y para que este negocio continuara. Es cierto, esa revisión de la verdad se tiene que hacer sobre la base del desprendimiento y sobre la base pues de poner las cosas en claro. Pero bueno, Colombia nos está dando un ejemplo con su famosa justicia transicional, en el cual están llegando a un acuerdo de 5 a 10 años y de 10 a 20 los renuentes a querer acogerse a este proceso de paz. Pero una vez que eso se dé, la condición va a ser que ambos deponen las armas y el partido político FARC ingresará a la arena política. Bueno, han llegado a ese nivel y acá no queremos dar paso a eso porque nos siguen contando el cuento de que Sendero está en la puerta de la DINOES, que Sendero está en la plaza de armas, dibujando las dos y el martillo, asustándonos entre comillas. ¿Y quiénes promueven eso? Esta organización que se llama DICOTE, que hay que desestructurarla en una refundación nueva, porque en realidad lo que ha servido es para crear psicosociales, y por supuesto con ese criterio, obviamente dar paso a una nueva policía, a un sistema tipo FBI
que sea el que investigue todos los problemas de este país. Y por supuesto, en lo que se refiere al ejemplo que nos da Colombia, bueno, ¿qué te parece este tema, ¿no? Colombia es un país vecino, que está acá, lo tenemos al alcance, ¿no? A mí realmente me alegra de que entre en un proceso de paz, en un proceso de reconciliación nacional, y de que, bueno, pues si tienen intereses políticos los de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, puedan exponerlo dentro de la vía democrática, dentro del Estado constitucional, y que si su propuesta cautiva a la población, optará pues por elegirlos en un voto mayoritario. Yo creo que es la forma de convivencia más racional que ha encontrado la humanidad, siempre en cuando esa democracia sea manejada transparentemente y no falsificadamente y no sacada a la vuelta como muchas veces se ha hecho. Yo también concuerdo con usted cuando dicen que alguien quiere vanagloriarse, por ejemplo, del tema de la pacificación de este país, como si hubiera sido la obra genial de algún hombre o la obra genial de algún partido, desconociendo realmente que quienes pacificaron fueron estos ronderos, las comunidades que se organizaron, el pueblo efectivamente, y también ahí se culpa a la sociedad civil, o sea, los partidos políticos que mencionaba, las organizaciones, los gremios, los sindicatos, debieron haber puesto una voz alta ahí para impedir la violencia de ambos flancos cuando estaba dándose la guerra fratricida. Su silencio conllevó también a que esa guerra se agudizara. Entonces, ¿dónde estaban ese rato los partidos políticos, no? Y nosotros, por eso, la sociedad civil debe organizarse para evitar pues que estas cosas sucedan, y por eso me alegra la voz de los colectivos. Hoy en día hay mayor participación, hoy existen las redes sociales, existe este medio de comunicación que nos permite vertir ideas y también recepcionar las críticas que pueda hacer la población hacia cada uno de los actores políticos. Así es, hay una gran deuda social y que aún no ha sido saldada en el país, porque estos nuevos aventureros que nos gobernaron a partir del 2000 para adelante, ellos se pusieron como el fiel de la balanza y dijeron: lo de atrás es malo y esto es bueno, y encaramaron a más de 60.000 funcionarios por cada gobierno y han aparecido nuevos ricos, y esos son los que verdaderamente están generando la corrupción. Y eso es lo que debemos tener mucho cuidado, digamos, en no caer en el mismo juego de, digamos, de juntarse con un partido para lograr fines específicos. Pero me voy a referir a algo, mi estimado Vladimir, que quiero que lo tomes con pinzas. En la revocatoria a la alcaldesa de Lima, me llamó mucho la atención, por ejemplo, que un grupo de partidos de la llamada derecha, con el señor Luis Bedoya Reyes, salieran a decir que los señores del Movadef habían cometido unos pecadillos y que había que aceptarlos. Todos, el Perú Posible, todo el establishment PPK, que eran del grupo que apoyaba en este caso a la señora Villarán, validó, legitimó la presencia de Sendero en ese momento. Resulta que después de eso sale el Jurado Nacional de Elecciones y estos mismos hijos de patria salen a criticar que son criminales, que el pensamiento Gonzalo. No entendemos a este país. La verdad que este país necesita refundar a todos estos paquidermos que están en la política y licenciar la política por tiempo cumplido a estos señores como si fuera un servicio militar. Bueno, en esta parte, ¿qué, digamos, oportunidades se le ofrece a las comunidades altoandinas, al gremio, porque en realidad están agrupados a los colectivos de licenciados de la Fuerza Armada, que no piden educación en este momento, lo que piden es que se respete la ley para que se les mantengan los terrenos que la ley les reconocía, y el Estado los ha abandonado. No hay reparaciones para los licenciados, no hay reparaciones para los tenientes alcaldes, agentes gobernadores, para los ciudadanos común y corriente. Solamente las reparaciones son, como en Colombia, para el colectivo Vega Alvear, aquí para IDL y su grupo. ¿Cuál es tu opinión en ese campo, estimado? Bueno, yo creo que a todos los actores que han sido afectados en este proceso de violencia en el país, debe reconocerse equitativamente atendiendo al rol que han prestado, ¿no? Para volver a pacificar la patria. Es muy importante eso. Sé que en ese devenir muchos han sido sacrificados,
en esta guerra, de todos los flancos. También no hay que olvidar que así como hubo el terrorismo subversivo, también en alguna medida o en mediana medida hubo el terrorismo de Estado. Y esto debe analizarse sin ningún temor a sus resultados, porque la memoria puede ser molesta, pero es peor que la impunidad, es peor dejarlo en el vacío o quererlo taparlo, cuando otras generaciones al final van a descubrir que alguien le ha ocultado y le ha mentido algo. Por tanto, yo creo que el Estado debe hacer un plan integral de reparación, no solamente en el ámbito espiritual como lo están haciendo, sino también en el ámbito material, para que ellos puedan pues tener un soporte económico y generar un mejor porvenir. Es cierto que se ha dado en educación, se sigue dando en la salud pública, pero ellos reclaman algo más, porque las reparaciones, para que sean menores, aparentemente se da una cifra enorme, pero se dice que es una reparación colectiva para todos, y al final lo colectivo a veces no le llega para nadie, ¿no? Y eso es la queja principal que manifiestan estos sectores. Mira, el mundo está insertado, el Perú está insertado al mundo. Hay bloques, hay 50.000 bloques, el Asia-Pacífico, el UNASUR, el APEC, la CORICON, el ALCA, en fin. ¿Cuál es tu opinión respecto a cómo debe ser nuestra política internacional en el intercambio comercial? ¿Cómo planteas el problema Perú Libre? Bueno, yo creo de que el Perú debe integrarse sólidamente a un bloque de países que mantengan una política de mercado más justa. Por ejemplo, el Mercosur me parece que es una respuesta a lo que quiso implantarse con el ALCA. Me parece también que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños tenga una voz de peso y de consenso contra los abusos que pueda hacer o que quiera hacer el consenso de Washington. También queremos de que así UNASUR, que es la voz de todos los pueblos, pueda ser escuchada, ¿no? Y que no solamente vengan pues las políticas dictadas desde el imperio más grande que ha conocido este planeta, que es Estados Unidos, para con Latinoamérica. Creemos que ese intercambio, así como se ha aperturado mercados hacia el mundo, hacia China y hacia otros países europeos, esos mercados también deben aperturarse dentro del país. Hay a veces monopolios que se están manejando dentro del Perú y que deben romperse en beneficio de todos los sectores, ¿no? Bueno, interesante. Nosotros no tenemos que hacernos, por decirlo de una manera muy simple y criolla, hacernos asco por determinado grupo económico, porque en realidad lo que interesa en todos ellos es respetar los intereses nacionales y no al entreguismo. Como hemos venido, lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. Por ejemplo, discúlpame, voy a emplear una frase que puede ofender tus oídos. Ese hueveo del lote 192, que se lo pelean el Congreso, se lo devuelve al Ejecutivo, el Ejecutivo se lo devuelve al Congreso, ese es como hacerle cosquillas al muerto, eso no funciona. Y esa es la tradicional forma de entreguismo que ha venido envolviendo a los gobernantes a lo largo de toda la historia. Toda la historia está plagada de entreguismo y en todas las épocas han habido en menor o en mayor medida, de tal suerte que yo sostengo y afirmo que este gobierno, el de Ollanta Moisés Humala Tazo, es el más corrupto de la historia del Perú por los volúmenes de dinero que ha dilapidado, 11.000 millones de dólares de reservas internacionales perdidas para controlar el dólar y favorecer a sus amigos, y 17.000 y tantos millones de dólares en endeudamiento externo. Y no hemos hecho, disculpen ustedes, ni hostias, por no decir ni M, porque esa es la realidad. Eso es lo que ha venido ocurriendo. Bueno, estimados amigos, Vladimir, para que te despidas de nuestros televidentes y de la radioaudiencia, un mensaje a ese Perú profundo, al sector CDE, que es el que nos está escuchando y a quien nos estamos dirigiendo. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me ha brindado su espacio, y decirle al pueblo del Perú profundo de que existe una esperanza, una alternativa frente a todos los candidatos que nos quiere impostar mediante los medios de comunicación poderosos la clase que siempre ha gobernado el país.
Yo creo que el Perú, con todas las riquezas que tiene, energéticas, petroleras, mineras, acuíferas y demás, tiene el soporte económico necesario para ser un país de primera a nivel de Latinoamérica y quizá a nivel del mundo, siempre y cuando todos estos recursos lo administre de una forma responsable el Estado y el beneficiario directo sea el pueblo que lo haga. Esto quiere decir que se tengan que romper los monopolios de las transnacionales que prácticamente se han adueñado del Perú. Los corredores aéreos, por ejemplo, están en manos chilenas y creo que nosotros ya tenemos la madurez suficiente para rechazar. Y ese es el plan que implementa el imperialismo siempre. Primero la transacción de capitales, en la segunda etapa establecer los monopolios y la tercera y última etapa es la anexión territorial. Y a eso responde pues la presencia de las tropas norteamericanas en el país. Ya tenemos cerca de 12 bases norteamericanas sobre pretexto de combatir la droga, porque si no hubiera droga, estos señores no tendrían cómo pretextar su presencia. Entonces a ellos en el fondo les interesa que todavía pulule el narcotráfico para que tengan una justificación. Y yo creo que nuestras Fuerzas Armadas tienen la madurez y la preparación suficiente para poder contrarrestar esto si es que el Estado se decidiera a apoyarlos a todo nivel. Entonces yo en ese aspecto invoco al pueblo a peruanizarnos cada vez más, recuperar no solamente el suelo, el aire, el mar, sino también todos los espacios territoriales de nuestro Perú para que estén al servicio de todos los peruanos. Muy bien, estimados amigos, les agradecemos su atención. Y una vez más, el Perú necesita ingresar al federalismo y al ingresar al proceso de reconciliación nacional. Solo así construiremos un país unido en cara o de cara al bicentenario de la independencia que nos debe encontrar unidos. Y saludamos también, antes que me retire amigos, saludamos la decisión del Tribunal de Justicia de La Haya que ha admitido la demanda de Bolivia. Y recuerden, Arica y Tarapacá, más tarde o más temprano, será peruano de acuerdo a la resolución 1514 de Naciones Unidas. Muchas gracias amigos y hasta la próxima.